Sean bienvenidos. Recuerden que estamos en el programa Aprendo en Casa. Mi nombre es Alan Morales y somos parte de la iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repetel. Así que todos sean bienvenidos. Una clase interesante la anterior sobre la maleta de Hannah, pero algo, señor productor, algo oigo afuera. ¿Puede poner la cámara afuera a ver qué es lo que está pasando? Claro, es la criatura de la novela Frankenstein, que hoy nos viene a acompañar porque el tema de hoy es Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Así que damos inicio a esta clase. Vamos a empezar la clase, pero antes, un momento, hay que decir algunas cosas que no son correctas. Bueno, que sí son correctas porque se ingeniaron, pero no son parte del libro de la autora Mary Shelley. Vamos a decir que son mitos. Mito número 1, no, la criatura no es verde. No, porque el científico Victor Frankenstein quería hacer una criatura que se asemejara mucho al ser humano, y los seres humanos no somos verdes. Él era pálido, un color de piel pálido, con ojos acuosos y unos dientes muy blancos. Segundo mito, la electricidad. Claro, ustedes han visto películas donde el científico introduce electricidad y un gran rayo cae en el castillo y no, en la novela nada de eso surge. Es más, los desafío a que lean la novela y busquen entre sus textos, sus páginas, algún elemento eléctrico. Algo que digan, y cayó un rayo, en ningún momento hay electricidad en la historia. Tercer mito, no existe aquel grito de ¡vive, vive! No, eso es parte de la dramática de las películas, pero en la novela escrita no está. Y el cuarto, sí señores y señoritas, papás, mamás, niños y niñas, no existe Igor. ¿Se acuerdan de Igor, el empleado, el ayudante del doctor Victor Frankenstein? En el libro no existe el tal Igor. Y el último, que me parece a mí, es en el que todos hemos caído, inclusive yo, y tal vez en este programa cometa ese error, es que esta criatura en la novela no tiene nombre, porque su padre, el inventor Victor Frankenstein, no pudo, no quiso ni siquiera darle el nombre a la criatura. Dentro de la novela se le llama criatura, ente, monstruo o la criatura que da más miedo. Nosotros durante este programa le vamos a decir criatura. Muy bien, entonces, luego de que pasamos el examen del libro, en donde vimos que estos mitos no son parte del libro, sino que son de la cultura filmográfica de las películas que se han realizado, porque recuerden que este libro, Victor Frankenstein y todos sus personajes, surge hace 200 años y que muchas películas han tocado este tema. ¿Y ya leyeron el libro ustedes en casa? ¿No lo han leído? Bueno, parte del desafío de esta semana es que lo lean y recuerden buscar a Igor, no lo van a encontrar, y el tema de la electricidad. Pero si no lo han leído o ya lo leyeron, vamos a hacer un recuento de la historia de los hechos que se traducen en este texto. Así que, señor productor, vamos por favor al video de la historia de la novela. Durante esta semana trabajaremos el texto Frankenstein o El moderno Prometeo. La autora, Mary Shelley. Mary Shelley, hija de una reconocida autora y de un editor famoso de la época, desde su infancia buscó la escritura de libros como parte del proceso creativo. Mary Shelley escribe la novela Frankenstein a la edad de 18 años y es publicada en 1818. Es decir, la novela Frankenstein cumplió 200 años. ¿Cómo inicia la novela? La novela inicia en el Polo Norte, con las cartas de Robert Walton. Robert Walton, de profesión científico y poeta fracasado, y las cartas van dirigidas a su hermana Margaret Saville. Cuando está en el barco, encallado entre las estructuras de hielo, nota una criatura gigantesca corriendo en un trineo. Y luego, en un trozo de hielo, pasa flotando Victor. Es rescatado por Walton. El capitán le relata a Victor que desea sacrificar su vida por la ciencia, y el doctor Frankenstein le relata su propia historia. El doctor expresa sus orígenes en Ginebra
y cómo Elizabeth llega a su vida. El dolor por la muerte de su madre lo lanza a enfocarse en sus estudios universitarios. La ciencia es una tirana a la que está dispuesto a entregarse. Descubre la causa de toda la vida por medio de estudios metafísicos y de ciencia y biológicos. Y en un proceso experimental anima la materia. Él intenta crear un ser semejante a un hombre. Sus sueños de fama y belleza son aplastados cuando descubre que la creación es monstruosa y repulsiva. Huye, abandona a la criatura y vuelve a Ginebra para descubrir que su hermano William ha muerto y que Justine, la niñera, es condenada y ahorcada por este crimen. Víctor, en un estado de desolación y tristeza, viaja a la naturaleza y encuentra a la criatura. En este momento, cuando la criatura y Víctor se encuentran, la criatura cuenta su historia. Dice la criatura que luego de nacer se da cuenta que las personas están aterrorizadas, que su padre lo ha abandonado. Huye hacia los bosques y encuentra un lugar donde esconderse, cerca de una casa de campo. La empatía con la familia que vivía cerca lo invita a querer unirse a ellos. Es una criatura sumamente inteligente, aprende a hablar a través de la observación y él se enseña a leer a sí mismo. La familia con la que está más cerca es la familia del señor Lacey, con Félix, Agatha y Safi. Sin embargo, es rechazado por ellos al ver la monstruosidad de su rostro. Muestra conciencia humana, desea una familia, y es aquí donde declara que encontró a William, el hermano de Víctor Frankenstein. La criatura lo quiere criar, pero William se intenta escapar y lo ahorca. Es en este momento en que amenaza al doctor Frankenstein y le dice que quiere para él una criatura, una mujer que lo acompañe, y si lo logra abandonará por siempre a la humanidad, porque él se siente solo. Le da un ultimátum al doctor Frankenstein. Si no le entrega lo que él solicita, todo lo que ama será destruido. El doctor Frankenstein se encuentra en una encrucijada: salvar su vida y a sus amados creándole una mujer a la criatura, o negarse y esperar las desgracias que la criatura le anunció. El doctor Frankenstein viaja a las islas para crear la mujer que acompañará a la criatura. Sin embargo, se da cuenta que si crea esta mujer para la criatura, para el monstruo, será la perdición de la humanidad y decide destruirla. Ante esto, la criatura se vuelve irascible, agresiva y mata al mejor amigo del doctor Víctor Frankenstein, a Henry Claridon. Al asesinarlo, empieza su venganza, empieza el castigo que le declaró. El capitán Walton termina la historia, sí, porque comienza en el Polo Norte y ahí termina, también en el Polo Norte. Narra la muerte del doctor Víctor Frankenstein y cómo Víctor le cuenta que su esposa Elizabeth muere a manos de la criatura durante la noche de bodas y cómo su padre también muere y se ha dedicado durante este tiempo a perseguir la criatura. Al final, cuando el doctor Víctor ha muerto, la criatura llega hasta el barco y le dice unas últimas palabras, pidiéndole perdón porque aunque era su padre, nunca lo entendió. Y esta es la historia de Víctor Frankenstein y la criatura que construyó. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de Víctor Frankenstein, nos referimos al científico y la criatura es la creación de ese científico. Estamos claros que mucha gente le tiene terror y pavor a esta criatura, pero tenemos que entender que en la novela la idea de la criatura es un hijo que se quedó solo, porque su creador
Víctor lo abandonó. Cuando Víctor lo termina de crear, se da cuenta de que es un ser detestable y lo abandona. Y durante toda la novela, la criatura lo busca hasta encontrarlo y pedirle ese pequeño favor, que le dé una mujer para nunca más estar solo. Bien, ¿por qué decidí decirle criatura y no los otros adjetivos sustantivos adjetivos que se pueden utilizar? Porque para mí, este personaje de la novela de Mary Shelley es un personaje muy humano, no tiene nada de monstruo, es más, muy humano en el sentido de que el abandono por parte de don Víctor hacia él lo mueve a buscar a alguien que le dé amor. Él dice, estoy tan solo, es que hasta el diablo tiene amigos y yo estoy tan solo, no tengo a nadie, todos me desprecian. Eso es parte de la novela. Por eso, recuerden el desafío de esta semana, leer Frankenstein. Van a sentir que el tiempo pasa porque la lectura es tan rápida y ágil y van a poder entender que a pesar de que nos han dicho que es una figura de terror o que le tengamos miedo, es simplemente una criatura que busca a su creador. Bien, pero para no ponernos a llorar ni nada aquí, vamos a la presentación y analicemos esta novela. Bien, empecemos con el título. Recuerden que toda novela se va a analizar con los paratextos. Bueno, el título de la novela es Frankenstein o El moderno Prometeo. Se considera la primera historia de ciencia ficción, de 1816 la escritura y 1818 la publicación de la novela. Hay que explicar que hubo dos ediciones en donde el autor era anónimo, porque en esa época que una mujer escribió una novela, y sobre todo una novela de ciencia ficción, no estaba muy bien visto. Fue hasta la tercera edición en donde la autora Mary Shelley ya sale en la portada de la novela. Y también se dice que es la primera novela de terror gótico. Ya vamos a ver ese elemento del terror gótico. Tenemos que explicar que la novela está dividida en 4 cartas. ¿Por qué las 4 cartas? Lo vamos a ver cuando hablemos del narrador. Pero estas 4 cartas me dicen que tiene un criterio verídico. Quiere decir que este criterio verídico, muy bien, gracias, este criterio verídico es lo siguiente. Si yo les digo a ustedes, vieras que ayer mi productor general, Ángel, me contó una historia de lo que le pasó en la casa, cuando usted oye la historia, usted dice, es cierta, porque Ángel se lo contó al profesor Alan. ¿Entienden? En la novela, la autora utiliza este método. Son cartas en donde Robert Walton, que está en el Polo Norte, que es el capitán de un barco que está encallado entre la nieve, le cuenta a su hermana, ¿qué le cuenta? La historia de Víctor Frankenstein y la criatura. ¿Entienden? Esto le da un carácter verídico, un carácter de verosimilitud. ¿Se acuerdan de ese término, verosimilitud? Es que sabemos que no es verdad, pero se parece mucho a la realidad. La verosimilitud es parte de la literatura. Bien, volvamos. Hablemos de Mary Shelley, la autora. Mary Shelley nace el 30 de agosto de 1787 en Londres y es un Londres victoriano. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto lo de la época victoriana? Bueno, no es extraño que siendo la hija de 2 personas que alcanzaron una celebridad literaria, haya tenido desde muy pequeñas ese deseo de escribir. Mary, si ustedes sacan cuentas, cuando escribió la novela en 1816 tenía 17, 18 años. Es decir, que esta novela surge de una Mary Shelley muy joven. Vamos a hablar, como parte del análisis de la novela, del contexto. Recuerden, toda novela tiene un contexto, un momento histórico, social o económico donde se desarrolla la novela. Esta novela se refleja en los avances científicos y técnicos, pero no solo el avance como tal, sino también el halo de misterio y omnipotencia que presenta. Víctor Frankenstein, el científico, tiene la necesidad de utilizar la ciencia para crear un ser humano, bueno, una criatura semejante al ser humano. Entonces Víctor se convierte en un tipo de Dios, de ese Dios en minúscula. Él quiere llegar a tener ese poder. Y eso es parte del contexto en el que se presenta la novela. Este contexto también tenemos que dejar claro
que es al inicio de la revolución industrial. Y esta revolución industrial trae muchos cambios porque el ser humano se convierte en un ser arrogante. Es decir, yo lo puedo y voy a hacer todo lo que yo quiera. Ya aquella idea de que tenía que ser por el destino se rompe y todo empieza a cambiar. Ese es el contexto en el que está esta novela. Vamos a hacer la confrontación. Recuerden los pasos del análisis literario. Número uno, lectura del texto. Sí, tenemos que leer el texto en forma completa. Profe, ¿y si alquilo la película o un compañero me la presta? Bueno, la película le puede servir para hacerse una idea, pero estamos claros que las películas no se parecen en nada al texto. ¿Está bien? 1, leer el texto. 2, encontrar las palabras que tal vez ustedes no conozcan. ¿Y dónde las vamos a buscar? En el diccionario, ya sea en la parte física, un diccionario físico, o en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es la normativa para nosotros. ¿Está bien? Y ahora vamos a proceder a hacer la confrontación con el texto. Recuerden, vamos a enfrentarnos al texto porque tenemos que analizarlo a partir de su lectura. Entonces vamos a volver ahí. La confrontación la iniciamos con los paratextos. Señor productor. Es que el señor productor tengo que hablarle en mandarín ahora. Muy bien. Aquí tenemos los paratextos. Lo que estamos observando en la pantalla son las diferentes portadas que se han presentado de esta novela. Observen por favor cómo las portadas, la mayoría de ellas, tienen como centro la figura de un Frankenstein con el cráneo cuadrado y los tornillos en el cuello. Esto es un error porque se refleja la criatura como las películas, no como está en la novela. Entonces, para que ustedes entiendan esto. Otras de las características, por ejemplo, son las cicatrices o la energía. En el caso nuestro, vamos a utilizar la versión de la editorial de la Imprenta Nacional. Vamos a observar, por favor, la portada. Tenemos, en primer lugar, este rayo, ¿verdad?, de energía eléctrica, que para muchos es el origen de la criatura. Pero, como les dije al principio, en ningún lugar de la novela se habla de electricidad. Número 2, tenemos el título, ¿verdad? Frankenstein o el moderno Prometeo. La oscuridad debajo del título y por encima del título, ¿qué observamos? Claro, las cicatrices. Porque recuerden que la criatura fue formada a partir de varios cuerpos humanos que el doctor Frankenstein fue uniendo. Lo pueden observar. Además, vean que los árboles que están presentes en esta imagen son árboles muertos. Es el bosque donde nuestro personaje, la criatura, se esconde de la humanidad. Bien, ahora hablemos del título. ¿Se acuerdan? El título está formado por dos elementos. Frankenstein, que es la traducción, la piedra de Frank. ¿Y qué tiene que ver Frank aquí? Bueno, les voy a explicar. La piedra de Frank es este castillo que está en la imagen, ¿lo ven? En este castillo, durante el año 1700, vivía Johannes Conrad Dippel. Y ustedes me preguntarán, profe, ¿y ese qué? ¿De dónde salió? ¿Qué tiene que ver con la novela? Bueno, Johann Conrad Dippel trabajaba en ciencia, ¿sí? Él estaba haciendo experimentos con la energía eléctrica y cómo podía darle movimiento a los músculos, especialmente con ranas. Está bien, entonces el nombre del apellido del científico Frankenstein no es un apellido gratuito. Quiere decir que Mary Shelley sabía el antecedente de Johann Conrad Dippel y por eso le puso el apellido al científico Frankenstein. ¿Está bien? Ahora, la segunda parte del título es el Prometeo moderno. ¿Por qué el moderno Prometeo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Prometeo? Bueno, tal vez ustedes sí saben quién es Prometeo. Prometeo es un titán, hijo de Japeto y Clímene, que se considera el creador de la raza humana, o sea, el creador del ser humano. Y estos lo podemos ver en Hesiodo, en Esopo, en Platón, en Esquilo. Ellos consideran que fue Prometeo el que le dio la vida al ser humano. Pero cuando Zeus, en un arrebato de envidia y enojo, decide asesinar a todos los humanos, es Prometeo el que le da el fuego.
y a partir del fuego pueden los humanos sobrevivir. Sin embargo, cuando Prometeo comete este pecado de darle el fuego a los humanos, es castigado por los dioses. En este caso, en la novela, ¿quién será nuestro Prometeo? ¿Será la criatura o será Víctor? Entonces, la próxima semana vamos a desvelar este misterio. ¿Quién será el Prometeo? ¿Víctor Frankenstein o la criatura? Bien, recordemos que para el análisis de esta novela vamos a ver los tipos de autores. Bueno, vamos a la presentación, por favor. Recuerden que siempre vamos a tener una estructura del mundo mostrado, bueno, del mundo narrado. Una situación inicial, una acción que la modifica, el conflicto, la resolución del conflicto y la situación final. Observemos el mundo narrado en Víctor Frankenstein, bueno, en la novela Frankenstein o El moderno Prometeo. Observemos. Miren cómo todo inicia, recuerdan, en el Polo Norte, cuando el capitán Walton está empecinado en conquistar nuevos mundos y está ahí atrapado en el hielo. Cuando está ahí atrapado en el hielo, ve a aquella criatura de dimensiones gigantescas en un trineo y luego encuentra y salva al doctor Víctor Frankenstein. Y ahí empieza la narración por parte de Víctor Frankenstein de todo lo que ha pasado desde el momento en que creó a la criatura, valga la redundancia, y hasta ese momento que llegó ahí persiguiéndolo. Dentro de la narración de Víctor Frankenstein encontramos la narración que hace la criatura. Sí, porque la criatura también narra su historia. Nos cuenta que se escapó después de que fue creado, que se escondió, que aprendió a hablar y a leer solo y que desde ese momento anda buscando compañía. Luego el doctor Víctor Frankenstein nos cuenta que no quiso hacer esa criatura y que al final la criatura que él creó lo ha castigado. Muy bien. Vamos entonces a continuar con este análisis. No, pero ahí está mi productor haciéndome señas porque tenemos que ir al momento ortográfico. Creo que hoy está Paola. Paola, ¿cómo estás? Gracias por este momento ortográfico y vamos a observar el momento ortográfico por parte de Paola. Hoy les traigo un consejo que les va a resolver muchas dudas cuando se trata de tildar en español y que las personas tendemos a confundir. Son palabras que cambian su forma de acentuarse cuando pasan de singular a plural. Por ejemplo, estas palabras: canon por cánones, certamen por certámenes, crimen por crímenes, examen por exámenes, germen por gérmenes, joven por jóvenes y orden por órdenes. Y esto ocurre porque tanto el acento prosódico como el acento diacrítico pueden cambiar de posición al pasar la palabra de singular a plural. En singular son graves, pero al pasarlos al plural son esdrújulas, por lo que se deben tildar. Así que ya sabemos, la próxima vez que tengamos que escribir estas palabras en singular o en plural, ahora sabemos cómo se escriben correctamente. Es muy fácil. Recordemos que todo es cuestión de práctica y saber estos tips nos ayudará a usar mucho mejor nuestro idioma. Además, puedes consultar tus dudas en www.rae.es porque es la fuente normativa de nuestro idioma. Nos vemos, sigamos aprendiendo. Gracias, Pau, por esta importante información y recuerden siempre la página de la Real Academia de la Lengua Española como fuente oficial de la estructura normativa. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la autoevaluación. Así, señor productor, por favor, el video de la autoevaluación. Bien, en esta autoevaluación vamos a hablar sobre los estereotipos, ¿sí? Porque si alguien tiene una cicatriz o tal vez es gordito o flaquito o simplemente porque es diferente a mi persona, yo lo voy a tratar mal.
La idea que nos deja la novela de Víctor Frankenstein, de Frankenstein o el Prometeo, moderno Prometeo, es que no tenemos que estar desplazando a las personas por ser diferentes a nosotros. Profe, pero es una criatura terrorífica. No. Si usted lee la novela, que es parte del desafío, va a entender que simplemente es una criatura que busca a su padre y busca no estar solo. Bien. Durante esta clase, entonces, hemos aprendido sobre el contexto de la novela de Frankenstein, su creadora Mary Shelley, y también el proceso del mundo narrado, desde el Polo Norte hasta la vuelta al Polo Norte. La próxima semana vamos a hacer análisis de los personajes, de los narradores, y también llegar a la interpretación de estos hechos, porque recuerden, la novela no puede quedarse simplemente en la lectura, tenemos que hacer una interpretación de toda la investigación. ¿Estamos bien? Vamos a ver, dice el productor que me quedan 5 segundos, así que me voy a despedir. Espero de que estén bien, espero que estén bien. ¿Cómo es? No sé. Bueno, ya sé. Quédense con Gretel porque ella nos va a explicar si es de qué o qué. Así que muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Alan Morales Valverde. Soy miembro del Ministerio de Educación Pública y gracias al Grupo Repetel. Hasta luego. Au revoir.